de venir a este lugar, simplemente es parte de un plan, de un pretexto, un argumento que Dios usa porque Dios quiere darle una palabra. Amén. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir esa palabra, porque esa palabra va a direccionar, va a empoderar, va a guiar nuestra vida. ¿Nuestra vida qué? Yo ya tengo mi vida definida, yo tengo mi vida ya establecida. Mañana, pasado, este año hago esto y lo otro. Pero más allá de lo que tú y yo podamos planificar, organizar, que es bueno, tenemos que entender que desde el cielo ya hay un plan, hay un propósito específico orquestado por Dios para nuestras vidas. Y es importante que como hombres, como mujeres, estemos alineados a ese propósito, para que todo lo que hagamos aquí en la tierra sea parte, sume a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad. Amén. De los entramos a Semana Santa, ¿verdad? La otra semana tenemos nuestro ayuno. El ayuno se iba a hacer en el local este jueves, el 2. Así que los esperamos a todos los que quieren pasar Semana Santa disfrutando, gozándose, ayunando y orando. Entonces, santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santo? Pregunto, ¿cuántos santos hay aquí? ¿O cuántos conocen algunos santos? ¿Cuántos conocen algunos santos? ¿Cuántos conocen han oído hablar de la Virgen María? Amén. ¿Qué otros santos hay? San Martín de Porres. ¿Qué otro santo hay? San Juan Bautista. San Juan Bautista, ¿verdad? Claro, porque creo que el día la fiesta de San Juan, ¿no? En honor a San Juan Bautista, santo. Otro santo, San Pedro. San Pedro. San Pablo. Amén. Son santos. La pregunta es, ¿ustedes son santos? Amén. ¿Seremos santos igual a ellos? Amén. ¿Ah? Entonces vamos a hablar de eso. Amén. De la santidad y de quién es santo y quiénes somos y quiénes no somos santos y qué significa santidad. Amén. Porque a veces nos confundimos y no sabemos en realidad cómo vivir la vida en santidad, porque ignoramos y creemos que santidad, por ejemplo, solamente santos son aquellas personas que la Biblia habla que hicieron muchas cosas, ¿no? En la voluntad de Dios y que ya no están vivas, sino están muertas. Entonces ellos son santos. Pero no solamente ellos son santos, también nosotros, también tú eres santo, también tú eres santa. Amén. Tú también eres santo. Ahora, santidad no es perfección. Amén. Santidad no es perfección. Santidad no es una lista de reglas que tengo que cumplir. Amén. Santidad no es vestirse como normalmente antes se vestían de monje, ¿no? O con su sotana larga, ¿no? Esa persona es santa porque está vestida de tal manera. O sea, la vestimenta no define, no identifica necesariamente la santidad. La santidad, amados hermanos, amigos, bíblica, es una transformación interna del corazón. Amén. La santidad bíblica es una transformación interna del corazón. ¿Qué significa santidad? Ser apartado, ser separado por Dios. Amén. Ser separado por Dios para un propósito. Santidad significa una transformación interna. Amén. Que significa ser apartado, separado por Dios para un propósito en la tierra, reflejando su pureza moral y su obediencia. Implica, obviamente, vivir de acuerdo con las normas de Dios, alejándose específicamente del pecado. Amén.
para tener una vida a su servicio, para poder entonces ganar esa salvación y como resultado de tenerla, empezar a disfrutarla y a servirle al Señor. Una de las cosas que necesitamos entender nosotros en relación a la santidad es de que ella nos permite ser parte del reino de los cielos. La santidad me permite a mí ser parte del reino de los cielos. El hecho de ser parte de una iglesia, el hecho de congregar, hace de ti una persona santa. O sea, ser parte del reino de los cielos. Y el hecho de estar congregando y ser parte de una iglesia, amén, que es el cuerpo de Cristo, hace de ti una persona santa. Amén. Ahora, santas son todas las personas, vivas y muertas. Amén. Porque antes hicimos una lista, ¿no? Entonces ya están muertos, son santos. Ellos y todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del reino, somos personas santas. Amén. Entonces, la confusión, ¿dónde está? El problema, ¿dónde está? De la idea de este concepto de santidad, de que muchas veces a las personas santas que han muerto por falta de conocimiento, muchas personas le rinden adoración, le rinden culto, tanto así que algunos hasta le ponen hasta velitas, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, pero la Biblia no dice que debemos de adorar, de que debemos de alabar y rendirle adoración a aquellas personas que ya murieron y mucho menos a las que están vivas. Amén. Solamente debemos de adorar, de alabar al único Dios, que es nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando un hombre o una mujer adora a un santo, está haciendo de ese santo un Dios. Y la Biblia dice que no debemos tener otro Dios fuera de aquel que nos creó. Por eso de que el error donde está, de que muchas personas creen que solamente los que murieron son santos y nosotros no somos santos, y por eso que le rinden adoración, alabanza, es un error que se comete. Todos somos santos, los que están muertos que servían a Dios y los que están vivos que están sirviendo a Dios y son parte de la iglesia de Cristo. Amén. Tanto el uno como el otro son santos, pero ninguno de ellos, escúchame, ninguno de ellos merece que se le adore. Ni yo, ni tú, ni el que está a tu lado merece adoración, alabanza o solamente adorar y alabar a nuestro Dios. El libro de Apocalipsis, claramente 22:9, dice ahí: pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora solamente a Dios. ¿Por qué? Porque por la hora que había manifestado, había revelado, querían postrarse y querían adorar. Y el ángel le dijo, no, a mí no me adores, porque yo soy tal cual como los profetas y los hombres que vinieron y fueron instrumentos de Dios para poder dar el mensaje de Dios para la tierra, hablando de Abraham, Isaac, Noé, Moisés y todos ellos, fueron instrumentos. No son dignos de que se le adore, de que se le alabe, de que se le rinda culto. Solamente se rinde culto, alabanza, adoración a Dios. Y aquí el ángel lo está diciendo. Mateo 4:10 también dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿A quién se adora? ¿A quién se alaba? ¿A quién se sirve? A Dios. Amén. Solamente a Dios. En Hechos capítulo 23 también dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque por el concepto equivocado que se tiene de santo, entonces muchas personas adoran otros dioses. Amén. Adoran otros dioses. Por eso que el Señor decía a su pueblo del principio: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ¿por qué la gente adora a esos
a esas personas haciéndolos creer dioses porque consideran que son santos. Amén. Pero a los santos no se le adora, a los santos no se le alaba, a los santos no se le pide, a los santos no se le pone velita. Solamente se alaba, se adora, se exalta a Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hoy la gente no le gusta la santidad. Quiere que todo... Vamos. La gente no le gusta la santidad. La gente no le gusta la santidad porque no entiende que es ser santo. La gente no le gusta la santidad porque no quiere apartarse para Dios. La gente no le gusta la santidad porque no quiere separarse para Dios. No le gusta la santidad a muchas personas. Pero sí nos gusta pedirle a Dios. ¿Cuántos aquí le han pedido algo a Dios en su vida? Sí, Señor, nos gusta pedir. Nos gusta. Pero cuando Dios nos pide algo a nosotros, muchas veces dudamos de poder entregarle, darle, ofrecerle lo que nos pide. Y una de las cosas que Dios pide es que nosotros seamos santos. Amén. Así que no te sorprendas cuando te digan tú eres una santa o tú eres un santo. Amén. Porque dile de todo, sí somos santos. Ahora, ¿por qué? Porque me he apartado, me he separado. Soy parte de una congregación espiritual, soy parte del reino de los cielos. Pertenezco a la iglesia de Cristo. Por eso soy santo. Como Moisés, como Noé, como Abraham, como David, como se separaron. Como Pedro, como Juan, como Mateo, como Lucas, como el apóstol Pablo, se separaron, se consagraron. Son parte del reino. Entonces, Dios, no ellos, Dios les llamó, los hizo ser santos. Así como tú y como yo. Amén. Entonces, todos somos santos. Amén. Uno nomás. Todos somos santos. Ahora la pregunta es, ¿por qué eres santo tengo que adorarte a ti? No. ¿Por qué? Porque al único que se le rinde adoración es a Dios. Por eso cuando tu esposo o tu esposa dice, te adoro, mi amor, también dice, no tiene que ver nada con adoración, es una expresión de cariño y de afecto, ¿verdad? ¿Cuántos esposos hay aquí? Date la mano. ¿Cuántas esposas hay aquí? Amén. Así que tiene permiso para decirle, te adoro, mi amor. Te adoro, dile a tu esposo o tu esposa, te adoro, mi amor. Porque no tiene que ver nada con que le vas a poner velitas, etc. No. Tiene que ver con un gesto, un detalle muy hermoso, muy bonito, que a las mujeres les gusta, ¿verdad? ¿A las mujeres les gusta? ¿A las mujeres les gusta? ¿Y a los hombres les gusta que le digan te adoro, mi amor? Claro. Entonces todos somos santos. Por eso que Pablo, en la carta apostólica, Pablo exhorta a la iglesia a la santidad. O sea, Pablo habla mucho de santidad. Hemos estado hablando todo este mes de servicio, pero el servicio con santidad. Y habla mucho de santidad. Amén. Entonces, cuando habla de santidad, quiere decir que Pablo le decía, tú tienes que consagrarte para ser santo. O sea, Pablo hablaba, tú tienes que consagrarte para ser santo. Porque tú eres apartado, tú eres separado. Amén. Quiere decir que tú no eres igual o tal cual como otro joven, otra mujer, otro hombre. No, podemos ser físicamente iguales, pero hay algo que marca la diferencia en nosotros. Diga conmigo, la santidad. En 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos, debemos y podemos ser santos? ¿Por qué? ¿Es un capricho de Dios? ¿Es un invento humano?
No. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo, mi Padre es santo, mi Creador es santo, apartado del pecado, apartado del mal, separado para cumplir un propósito en esta tierra. Porque Él es santo, Él nos pide que tú y yo seamos santos. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Primera de Pedro 2:9 también dice: mas vosotros sois, hablando de su pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice: pueblo adquirido por Dios para que anuncie la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. O sea, el Señor nuestro Dios, hablando de su pueblo, estamos hablando, pero lo afirma en el Nuevo Testamento, porque está hablando ¿no? en 1 de Pedro 2:9, Nuevo Testamento, está afirmando lo que dijo en el Antiguo. Quiere decir que es para todos. ¿Por qué? Porque dice: vosotros sois linaje escogido, o sea, Él ya ha escogido. Amén. Aunque tú no te sientas escogido, Él ya ha escogido. Nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Según de Corintios 7, versículo 1. Fíjense, miren lo que Pablo nos empieza a mostrar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué tenemos que limpiarnos? De toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que normalmente las personas, los seres humanos, se contaminan de carne, carnalmente y espiritualmente. Por eso que el Señor Jesús vino a esta tierra y lo primero que enfrentó son más los espíritus inmundos que estaban dentro de las personas. Hay una mujer que le sacó 7, hay hombres que le sacó un montón de espíritus, demonios que tenían adentro. Por eso la Biblia dice, Pablo, hablando de santidad, les habla a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto y les dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, límpiate, dice, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. Dile que al lado, tienes que limpiarte. Amén. O sea, está diciendo limpiémonos. Pues quiere decir que yo me tengo que limpiar. Amén. ¿Cuántos se bañan una vez al día acá? ¿Cuántos se bañan? No, pues dicen que no se debe bañar muy seguido. Dicen no, porque la grasita que tenemos, dicen, nos protege de los virus. Porque usted ve, hay personas que están en la calle andando y comen, van y sacan a veces de la basurita y comen, no se enferman. Y uno que come sano se enferma. Y porque eso no quiere decir que no se baña. Pero voy al punto, siempre necesitamos bañarnos, ¿sí o no? Si hacemos un trabajo forzado, sudamos, transpiramos, vamos a limpiarnos. Amén. Bueno, de chiquito te bañaban, pero ahora tú tienes que bañarte. Amén. Por eso la Biblia dice, Pablo, limpiémonos, límpiate de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu. ¿Por qué? Porque hay que entender que en esta sociedad, entonces nos contaminamos, de una otra manera uno se contamina. Por eso Pablo dice al pueblo, a los corintios, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Por eso que habla acerca de la santidad. En Hebreos capítulo 12-14 también dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, está hablando aquí Pablo, te aconsejo, santidad para que podamos ver a Dios. Amén. La santidad es importante. Según de Timoteo 1:9 también dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, la santidad no tiene que ver con que tú, escúchame, con que tú te la ganes.
La santidad no tiene que ver con que tú te la ganes, tiene que ver con que tú la recibas. Amén. Tú tienes que entender que tú eres santo. Inicialmente. Por eso dice claramente aquí, ¿no? Y Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Es Él el que te llama. Es Él el que te llama con un llamamiento santo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo quiero que tú seas apartado, apartada, santo, santa. Y que te limpie de toda contaminación de carne y de sangre en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, nos contaminamos aquí en la tierra. Pero los santos, ¿cuántos santos hay aquí? Entonces se apartan, se separan, se limpian. Dicen, pero esa santidad ¿de dónde viene? Él nos llama. La santidad viene de Dios. Amén. No conforme a tus obras. O sea, inicialmente es Dios quien te llama a ser santo. Es Dios quien te dice santo inicialmente. No es que tú te lo ganaste. No es que tú te estás portando bien. No es que tú te lo mereces. No, Él nos llama y Él nos dice que somos santos. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Denle un aplauso al Señor. Ahora, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, el Señor sabía, mira, escúchame, el Señor sabía que tú ibas a venir a este mundo, y el Señor sabía que tú ibas a pecar, y el Señor sabía todo lo que te iba a suceder por causa del pecado, porque no hay que tapar el sol con un dedo. El pecado trae consecuencias de pecado, de muerte y de destrucción. Quiere decir de que más allá de que yo no haya pecado, por el hecho de que estamos en una naturaleza, en una herencia de pecado, heredamos el pecado. Por eso muchos dicen, ¿por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? Si mi hijo no hizo nada, es que se hereda el pecado de los padres a los hijos. Por eso ahora entendemos nosotros de que debemos tener cuidado de todo lo que hacemos, porque las cosas que hacemos, la vida que hacemos, muchas veces va a afectar como consecuencia a nuestros hijos. Amén. Entonces por eso uno se porta bien, ¿verdad? Uno vive bien, ¿por qué? Porque sabe que eso va a heredar a sus hijos. Entonces, por eso dice, desde antes de los tiempos de los siglos, el Señor ya había dicho, Él me va a fallar, Él va a pecar, Él se va a equivocar, pero yo lo aparto en Cristo Jesús para que sea, ¿qué cosa? Santo, para que viva en santidad. Amén. Por eso, Levítico 20:26 dice, ahora me gusta usar muchos textos bíblicos para que los que apuntan, para poner el fundamento, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora dice Levíticos, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seas mío. Amén. O sea, Dios te aparta en medio de los pueblos para que seas de Él. Amén. Por eso nos hacemos llamar hijos de quién? ¿Del diablo? Porque existen hijos del diablo, ¿verdad? ¿Hijo de quién? ¿De doña María, doña Lucha? No. Somos hijos de Dios. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. No, mi hermano, no. Esa es lo natural, la familia natural, la familia de sangre aquí en la tierra. Que no es determinante, porque la familia que debemos guardar y cuidar es la familia celestial. Por eso tenemos un solo Padre y tenemos muchos hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, por eso dice, habéis después de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, dice, de entre los pueblos para que seas míos. Amén. ¿Cuántos quieren ser de Dios? ¿Cuántos quieren ser de Dios? Amén. Ahora, ¿por qué Pablo habla de santidad? Porque era necesario marcar una diferencia. Amén. ¿Por qué Pablo habla de santidad? ¿Por qué? Porque era necesario, escúcheme, que entendamos que debemos marcar una diferencia entre el pasado y entre el presente. Amén. O sea, habla de santidad porque Pablo quería dar a conocer, ¿sabes qué? Ustedes son santos. ¿Por qué? Porque quería marcar una diferencia en ellos de el pasado y su presente. Amén. Porque santidad tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque no éramos pueblo de Dios. Era necesario marcar esa diferencia entre lo malo y lo bueno.
Una diferencia de un antes de Cristo y después de Cristo. El que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. ¿Cómo sé que eres hijo, hija? ¿Cómo sé que la diferencia entre el pasado y el presente? El antes y el después. La santidad. La santidad es la línea que marca la identidad que tú tienes. Por eso el Señor dice, sé santo. Y es más, la santidad es mucho más antes que el servicio. Porque muchos pueden servir y hacer cosas, pero sin santidad. Y lo primero que Dios demanda de su pueblo es que entiendan que los ha apartado para que sean santos, pueblo escogido para Él. Amén. Dios nos hizo santos y escogidos. ¿De qué? Del sistema. Basta salir a la calle, amado hermano, basta prender la televisión, basta ver de que, bien es cierto, es una lucha espiritual. Pero vemos mucha maldad afuera, ¿verdad? Mucha maldad. Cómo roban, cómo matan, cómo asaltan, cómo el pecado está a flor de piel. Jovencitos, jovencitas, adultos, hombres, mujeres. O sea, vemos cómo la maldad está a flor de piel y la gente convive con la maldad y no se da cuenta. Y a veces tienen su crucifijo, van a la iglesia, van a misa, tienen casa, dinero, pero están inmersos, envueltos en pecado y no se dan cuenta que lo que están haciendo, o sea, no los conecta, los identifica como hijo de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios va a matar? ¿Cómo un hijo de Dios va a odiar? ¿Cómo un hijo de Dios que es santo, va a maldecir? ¿Cómo un hijo de Dios le va a pegar a su esposa? ¿Le va a pegar a su esposo? ¿Cómo un hijo de Dios, como en este local anteriormente, empiezan a beber, a tomar, a compartir alcohol, hasta no decir? ¿Cómo un hijo de Dios? ¿Acaso Dios es así? Entonces, por eso Pablo habla de santidad, porque es necesario marcar una línea de diferencia. El hecho de que seamos hijos, hijas de Dios, no lo determina mi falda, mi pelo largo, mi falda larga, el color de mi piel, mi posición económica, no lo determina eso. El hecho de que sea un hijo de Dios lo determina que entienda que yo soy santo para vivir en santidad. Amén. Santidad. Ahora, Dios nos hizo escogidos del sistema de la multitud para ser diferentes en nuestra manera de vivir. Hay una diferencia que marca la diferencia en relación a la santidad, es tu carácter. Amén. El carácter que tú tienes para vivir la vida, el carácter que tienes para enfrentar la vida, el carácter que tú tienes para vivir dentro y fuera de la iglesia. El hecho que andemos con Biblia no hace que seamos santos. Es carácter. Diga conmigo, carácter. Diga conmigo, carácter. Tu carácter de santo identifica tu vida en santidad. Entonces, si somos santos, ¿qué debemos de hacer con la santidad? Porque una cosa es ser santo y otra cosa es vivir en santidad. Amén. Porque hay santos que no viven en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te llama santo. Te llama santo. Pero ese santo tiene que vivir en. Porque hay santos, tú puedes ser santo, llamado por Dios, escogido, pero puedes tener un carácter totalmente distinto a cómo Dios quiere que vivamos. Y ahí está el propósito de poder tener tantos años, y Dios dice que sigue siendo paciente porque no hay fin, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Anteayer falleció este cómico, ¿cómo se llama? Manolo Rojas. La semana pasada compartí que falleció mi primo, ¿se acuerdan que les dije? En la prédica. Oro a Dios, espero en el Señor que haya sido salvo. Igual oro a Dios para que este señor que falleció también haya sido salvo.
y que le he predicado. Sé que le ha predicado la palabra y oro para que haya aceptado a Jesús en su corazón. ¿Para qué? Para que esté en el lugar que le corresponde, el cielo. Y no pretendamos creer que vaya a un lugar cuando no vivió una vida consagrada en santidad delante de Dios. Porque a veces decimos, no, todos van al mismo lugar. No, todos no van al mismo lugar. Dios tiene preparado para sus hijos santos. Por eso que acá no hay escogencia. Dios a todos, a ti que estás aquí, Dios te ha llamado santo. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer el santo? Tiene que vivir en o sea, el hecho de que te llame santo no cambia totalmente las cosas. Por eso es que estamos sirviendo, pero algo me dijo el Señor. Me habló cuando estaba leyendo la palabra. Está bien, yo no soy llamado santo, pero la pregunta es, ¿vive en santidad? ¿De qué vale que te llame santo si tú no vives en santidad? Entonces, la parte de Dios la hace. Te llamó, te escogió y te puso aquí. Te eres separado, escogido. No eres igual a los demás. Hay una diferencia que marca. Pero la pregunta es, nosotros en nuestro carácter estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos para que entonces podamos decir, yo que soy santo, estoy viviendo en santidad. Y ahí está el problema. Pablo por eso les habla a la iglesia y le exhorta para que se mantengan santos, consagrados, sabiendo que nuestro Dios es santo y los hijos también deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:10. Mira lo que dice, y no es algo que es de este tiempo nada más. Dice, vosotros que en otro tiempo, dice, no erais mi pueblo. En otro tiempo. ¿Cuántos antes han sido, o sea, mejor dicho, a ver, ¿cómo planteo la pregunta? De repente tienes 1 año, 2 años, 3 años, meses de convertir. Amén. Y antes de ser convertido, un poquito, ¿recuerdas cómo era tu vida pasada? Yo, por ejemplo, antes yo reconozco, yo bebía alcohol, era muy pleitista, alguien que se me ponía alguien acá. ¿Sí? Muy violento. Los que me conocen, los que no me conocen, ya no van a conocer porque ya soy otra persona. Pero cada uno tiene una historia, ¿verdad? Cada uno tiene una historia que no nos gusta contar, que nos avergüenza, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos tenemos de una u otra manera una marca, pero la Biblia dice, y Pablo por eso nos exhorta, amén, porque si yo voy a salir del alcohol, yo voy a salir del pleito, yo voy a salir del pecado, de aquellas cosas que desdibujaban mi identidad por mi carácter que era todavía inmaduro, entonces ahora que estoy en Cristo no puede ser lo mismo. Ahora que estoy en Cristo, o sea, no puedo aceptar que el enemigo me pretenda decir que en Cristo y con Cristo eres la misma persona. Antes y ahora eres la misma persona. O sea, lo bueno y lo malo es lo mismo. No, me resisto a eso. Y Pablo por eso viene y le dice, vosotros que en otro tiempo, dice, no era pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Claro, pues, en otro tiempo por mi pecado, por mi mal carácter, por mi mala actitud, por mi mal pensamiento, por mi mala forma de vivir, manera de vivir, ignorante, porque ignoraba, no alcanzamos misericordia. Tú podías decir, Señor, Dios, clamar, y simplemente llegaba a la pared de oración. Pero llega un momento cuando viene alguien y te predica el Evangelio, Viene el momento que viene alguien y te habla de Cristo. Viene un momento y tu corazón se sensibiliza a tal punto que le abres tu corazón a Cristo. Dice, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Wow, el día que me predicaron, ¿sabes qué? Para mí, cuando yo me convertí muy correteado, mi mamá, mi tío me empezaba a buscar cada rato. Qué insistente ese hombre. Yo lo choteaba, yo lo botaba, me escondía, decía, no está, dile que no estoy. Pero venía y me tocaba la puerta, me llamaban, hola, ¿cómo estás? No le contestaba. Insistente. La hermana Sonia Chivileison, alguien la conoce aquí. El pastor Carlos Chacón, ahí atrás.
Porque uno se resiste, porque uno no entiende. ¿Por qué? Porque es joven, no porque no ignora la palabra, pero dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es bueno que la misericordia de Dios nos alcanza en algún momento por eso que Pablo le dice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue siendo? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. O sea, le está diciendo, vivan en santidad. Amén. Vivan en santidad, es lo que le está diciendo. Ahora has alcanzado misericordia. Vivan en santidad, decía el apóstol Pedro. Mira, Filipenses 2, 14, 16. También el apóstol Pablo, mira, hablando, le decía, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Antes, ¿quiénes murmuraban? Yo sí murmuraba. Que los demás nunca me hablaban mal de alguien. Vamos a hablar para repetir. Todos de una u otra manera siempre hemos murmurado. Pero ¿por qué? ¿Para qué? No, que sí, que tú hoy mira, ¿cómo hace eso? Que se atrevidos, que por qué. Todos hemos murmurado una vez. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, Pablo está diciendo, exhortando, ¿no? Dejen murmuración, sean sencillos como hijos de Dios. Dentro de una sociedad, la sociedad está corrupta, corrompida y perversa. No todo lo que brille es oro, amados hermanos. Amén. Es importante que entendamos nosotros. Es importante que entendamos nosotros la diferencia que existe. Por eso dice, para que sean hijos de Dios sin mancha. Hijo de Dios sin mancha. Quiere decir que hay hijos de Dios mancha. Alguien está a tu lado a ver si quiere una manchita. Hijo de Dios sin mancha. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, mi vida, tengo que presentarlo diariamente como un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, vivo. Y ese es mi culto racional, o sea, diario. Amén. Es un culto, un servicio que tengo que presentar día a día. Pues dice, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y dice santo. Ahora pregunta, ¿cómo te ha presentado hoy día el Señor? Vivo, pero está santo. ¿Cómo te vas a presentar mañana? Vivo, pero está santo. ¿Cómo te vas a presentar pasado mañana? Vivo, pero está santo. Por eso es importante la santidad. Tienes que asumir, aceptar tu responsabilidad, que tú has sido apartado, separado por el pastor, no, por tu líder, no, por Dios, Dios. No importando dónde vivas, dónde estés, tu condición, tu edad, tu sexo, tu color, Dios te ha apartado para que vivas en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad transforma, la santidad cambia. Amén. Dios, cuando ve a una persona, ve cómo está su corazón, su carácter, la motivación del por qué hace, quiere, pide algo. Y eso mueve el corazón de Dios. La necesidad no mueve a Dios. Si la necesidad moviera el corazón de Dios, ¿cuántos necesitados hay en el mundo? Miren cómo está ¿dónde está lloviendo? En Piura, ¿verdad? Tumbes, la selva. Hay tanta necesidad, pues ¿por qué Dios no obra? A Dios, hermano, es que Dios no responde a la necesidad. Dios responde a la fe de sus hijos, la fe del que está necesitado. Si yo tengo una necesidad, pero si añado fe, Señor, Dios, tú puedes, tú eres, tú hiciste, tú harás, porque tú eres poderoso, confío en Él. Entonces la mano de Dios obra a favor de esa persona. En el hospital hay muchos enfermos, pero hay pocos que se sanan, porque hay enfermos con fe y hay enfermos sin fe. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios con fe aquí? ¿Cuántos hijos de Dios con fe aquí? Entonces es importante
La santidad transforma. No puede decir, no, yo volví el pecado porque el pecado no. La santidad no transforma porque me dicen cucufato, pisado, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo el tiempo, te estás sintiendo mal, ¿qué haces metido en una iglesia? ¿Qué haces orando? ¿Qué haces leyendo? Entonces dicen, no, la santidad no, por gusto es. Así que entonces se alejan, se van y empiezan a hacer lo contrario a lo que Dios pide. Porque creen que la santidad no transforma, la santidad transforma. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 6, 22 dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener como fruto la santificación. Porque nos hemos quedado solamente con los frutos del Espíritu Santo, que son 9, ¿verdad? Gálatas. Pero acá hay otro fruto que no está ahí, es la santificación. ¿Y quiénes viven en santificación? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Tú. Si alguien te dijo, no, tú no eres, tú eres tal cual persona, tú dices, no, yo soy hija de Dios, hijo de Dios, santo, santa, apartado, separado para santificarme. Por eso todo no cambia con que Dios te diga que eres santo. Todo cambia con que tú entiendas que eres santo, y porque eres santo tienes que ofrecer santificación a Dios. Amén. Ahora, para terminar, la santidad es una decisión. Diga conmigo, la santidad es una decisión. Amén. No es que ya te digo que eres santo y eres santo. No. Amén. La santidad es una decisión. El hecho de ser santo, o sea, es una escogencia de Dios, pero santidad es una decisión que uno decide, amén, la santificación. Yo no te puedo obligar a que tú dejes de hacer tal o cual cosa. Tú tienes que tener iniciativa, porque eres santo, de decir no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer. Amén. Amén. Entonces es importante que marquemos esa diferencia. Decisión que tomamos una vez que hemos sido enamorados por Dios. Decisión que tomamos una vez que hemos sido amados por Dios. Que no queremos fallarle en lo más mínimo. Y si por ahí le fallamos en lo más mínimo, de inmediato corremos y decimos, Señor, perdóname, porque me equivoqué. Y cuando tú vas corriendo a Dios y dices, Señor, perdóname porque me equivoqué, el Señor no te desecha, no te bota, te abraza y dice, te perdono. Y vamos, levántate y sigue, porque tú eres santo para que vivas en santidad. Amén. O sea, Dios no dice, eres un pecador y no viene santidad, ya chao, vete, separado. No. Mientras que hay vida, hay esperanza. Mientras que estás vivo, hay esperanza. Y si hay esperanza, entonces debemos tomarla. Amén. Dios te hace santo, pero tú tienes que mantenerte en santidad. Dios te hace santo, pero tienes que mantenerte en santidad. Amén. ¿Cuántos quieren mantenerse en santidad? Amén. Quiere decir que tú decides tener el fruto de la santificación. No es Dios el que te va a producir fruto. Tú decides dar ese fruto. No vivir en santidad implica ceder a los deseos de la carne, del pecado, actuando con indiferencia, egoísmo, desobediencia, rebeldía contra Dios. Eso significa no vivir en santidad, o sea, todo lo contrario. Por ejemplo, a ver, Charito, ven, quiero hacer un drama. Charito, un hombre, a ver, hermano, no, quiero mayor. Vamos a creer que vamos a hacer un drama de esposos, ¿ya? Él va a ser el esposo y ella va a ser la esposa. Amén. Amén. Entonces había un problema, ¿no? Se había roto el plato en la casa, o la casa estaba desordenada, y resulta que entra el esposo a la casa y encuentra a la esposa, ¿no? Él es cristiano y ella es cristiana, y de pronto entra él y empieza
actuar. Pero, ¿por qué tienes cuidado? Fuerte, grita. ¿Por qué no tienes cuidado? ¿Por qué no tienes cuidado, mía? Eso me cuesta. Lo plato. Tienes más cuidado con las cosas que hacer. Qué bonito que dices, no sé cómo hacer, no lo haces. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo soy cristiano. No sirve para nada, todo haces mal, todo se rompe. Y ahora, vaya para allá, no molestes, vete. Oye, él es la esposa, yo soy el esposo. Amén. Párate ahí. O puede ser, no te preocupes. Si ya se rompió el plato, está sucio, ahora yo te ayudo para poder hacerlo. No te preocupes, es algo que se puede solucionar. Dos acciones. Amén. Una acción donde actúo violentamente. Amén. Amén. Y otra acción donde actúo pacíficamente. Amén. Ahora, yo decido, o sea, actuar en santidad. Amén. Yo decido por mi carácter. Amorcito, te pedí una botellita. Por ahí necesito una botella. Yo decido. Amén. Arriba ahí. No, ya te dije qué botella. Arriba ahí. Atrás hay, ya pásame esa botella. Dos jovencitos. Alonso, Leo, ven acá. Que empiece en cristal. Ahí está. Empieza. Bueno, más. Ya tú vas a ofrecerle a él compartir. ¿Ya? Comienza los precios por ahí. Hola Leo, ¿qué tal? Oye, mira, encontré esta botella que creo que te puede gustar, ¿eh? No sé, ¿una probadita? ¿Cómo? Yo no tomo. Pero mira, hace calor, fíjate, mira, el sol. ¿Qué te parece? Amén. Entonces vemos aquí otro ejemplo. Gracias. Simple, práctico que quiero hacer. Otro ejemplo. Gracias, tomen asiento. ¿Les ha pasado, no? Tu cumpleaños, una reunión, te pagaron, te quitaron el sueldo, nació tu hijo, nació tu hija, y viene alguien y te ofrece: vamos a beber, vamos a tomar, vamos a disfrutar, vamos a compartir. Como me dijeron mis amigos cuando estaban jugando fútbol, pero qué de malo hay en tomar. Pero uno puede decidir ser santo o no ser santo. Amén. Porque los dos eran hermanos, pero viene un hermano y le ofrece licor, pero el otro dice: no, yo no tomo, porque él decide ser santo, decide santificarse. Amén. ¿Debo entender o no? O sea, yo decido. Yo puedo entrar a mi casa, se puede haber un problema, se rompió el plato, mi esposa de pronto estuvo en un mal día, o mi esposo en un mal día, pero no por eso yo voy a decidir salir de santidad y actuar como una persona que no tiene carácter, que no representa el ser hijo o hija de Dios. Yo decido ser santo frente a mi matrimonio, yo decido ser santo frente cuando le hablo a mi esposo, yo decido ser santo cuando mis amigos vienen y me tientan, me provocan a hacer algo que sé que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Cuando te invitan licor, o cuando a veces, para que no me vean, tomo escondidas. O como había un hermanito antes que fumaba escondidas, para que no me vean. Hacían las cosas escondidas. Uno decide, tienes que darlo, tú decides ser santo. Tú decides, porque te van a ofrecer, te van a exponer las amigas, los amigos, va a haber problemas en el matrimonio, va a haber problemas en el trabajo, pero tú decides cómo reaccionar, cómo comportarte. Tú que eres santo, ¿lo vas a hacer en santidad? ¿O simplemente vas a dejar riendas, ¿no?, a la carnalidad
o a la desobediencia, el egoísmo, a la rebeldía, como dice la palabra de Dios. Se cae la billetera. Se cae la billetera y sabes de quién se cayó la billetera. Pero te ha pasado necesidad y la agarras y te la guardas. O puedo yo agarrar la billetera y decirle, Señor, se le cayó su billetera. Yo decido ser santo. Yo decido ser santo. Amén. Por eso que la santidad es un estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que marcar nosotros como diferencia en nuestra vida. Muchas veces dicen, no vemos la mano de Dios en nuestras vidas obrando porque no andamos en santidad. Pregunta, ¿cómo te comportas cuando no estás aquí? ¿Cómo le hablas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo le hablas a tus amigos? ¿Cómo reaccionas frente a una provocación, a una tentación? ¿Cómo lo haces? Pregúntate y respóndete tú misma, tú mismo. Ahí te vas a dar cuenta si tú, santo, estás viviendo en santidad. Dios quiere que entendamos que somos santos no para vivir tal cual, para que marquemos la diferencia de que nosotros le debemos rendir adoración, alabando solamente a nuestro Dios. Y no me quiero olvidar, hasta en un partido de fútbol decidimos si somos santos o no. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Cuando te prestan dinero, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Muchas veces no vemos el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos santidad. No nos comportamos con santidad. Mis amigos decían, pero toma. No, yo no tomo. 30 años que no tomo. Antes tomaba. Ya tomó, mi pastor, ya aprendió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿Qué cosa ha llevado el alcohol? ¿Qué cosa ha llevado el pecado sexual a muchos? ¿Qué cosa ha llevado el sexo fuera del matrimonio a muchos? ¿Qué cosa ha llevado la rebeldía, la desobediencia a muchos hombres, a muchas mujeres? ¿Algo bueno? A la larga trae dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque eran santos, pero no vivían en santidad. Yo soy santo para vivir en santidad. Por eso la santidad es parte de nuestro estilo de vida. Los esposos en el matrimonio, los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se unen. ¿Por qué? Porque se han enamorado, porque están enamoradas, porque me gustan, porque eres linda, eres bello, eres guapo. Está bien. ¿Me quieren? ¿Me amas? Cásate entonces. Para que no te estés quemando, como dice la Biblia. O sea, santidad, soy santo, vivo en santidad. Los trabajadores se someten a las autoridades en el deporte, con los amigos, las reuniones familiares. Tú decides ser santo. Te invitan, no, pues cumpleaños, yo compadre. Tú decides. Después le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa de no, tú decides. Ya Dios te escogió, tú eres santo. Pero tienes que vivir en santidad. Amén. Vivir en santidad es lo que Dios quiere hablarte esta mañana. Tu comportamiento aquí en la tierra, tenemos que decidir en un mundo que va hacia atrás, tenemos que decidir que somos apartados por Dios, para vivir en santidad. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué eres diferente tú? ¿Por qué eres diferente tú? ¿Por qué eres? Por tu vida en santidad. Hermano, el dinero va y viene. Amén. La vida, hoy estás fuerte, de acá a 10, 15 años ya estamos con canitas. Algunos más adelante más que otros. Eso no va a cambiar. ¿Qué cambia tu vida? La santidad. Amén. La santidad. Así por eso dice, no te afanes por esto y por lo otro, pero no, decide vivir siempre en santidad. Amén. Porque todo, Pablo decía, termino con esto, todo esto, ¿por qué todo esto de santidad? Porque sin santidad no podemos ver la obra de Dios. No se puede. Dios es 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin santidad no podemos servir o ver la obra de Dios. Podemos hacer muchas cosas podemos hacer, pero de que sea grato ante los ojos de Dios, solamente aquel que tiene un carácter de querer buscar siempre agradarle en todo lo que hace. Santidad. Al final se nos va a medir, ¿por qué? Por la santidad. ¿Por qué? Porque nada que sea impuro entra al lugar de su presencia.
Y hay algunos que todavía estamos ahí, otros ahí, otros ahí. Por eso la santidad es importante. Dile que está a tu lado, vive en santidad. Por eso decide, si no estás viviendo en santidad, si estás pensando mal, actuando mal, haciendo mal, porque ignoras, pide perdón a Dios. No seas uno más del grupo. No te metas en el mismo saco de todos. Tú eres diferente. No envidies a los demás, no, tú eres diferente. No te metas en el mismo saco por lo que ellos dicen o hacen, no quiere decir que sea verdad. Verdad es lo que dice la palabra. Amén. Tú, yo, marquemos la diferencia. Así como hoy estamos aquí buscando, escuchando, recibiendo una palabra de parte de Dios que va a dirigir nuestra vida. Así que cuando yo salgo ahora a mi casa y por ahí hay algo que no está, yo voy a actuar en santidad. Voy a mi trabajo mañana y me inducen a hacer lo malo. No. Yo voy a actuar en santidad. ¿Por qué? Porque soy santo. Amén. Estoy en casa, respeto a mis padres. Estoy en casa, respeto a mi esposa, respeto a mi esposo. Estoy en el trabajo, honro, respeto a mi jefe. Donde estoy siempre marco la diferencia. Entonces la gente va a decir, oye, tú eres diferente, tú eres distinta. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué? Porque yo soy santa. Soy santo, separado, consagrado para servir a Dios. Y por eso tengo el fruto de la santificación. Dios quiere una iglesia santa, por eso dice, Cristo viene y la purifica para presentarse a sí mismo como una iglesia pura y santa, ataviada. Amén. Por eso que el santo, para vivir en santidad, tiene que consagrarse. Y cuando tú vienes y haces este tipo de actividades, que no es la única, congregar, orar, alabar, adorar, leer la Biblia, servir, predicar, tú estás consagrando. Amén. ¿Para qué? Para que así podamos agradar al Señor. Entonces hay frutos de la santificación. Ese debe ser nuestro ideal, nuestro mayor y gran deseo. Amén. Vivir en santidad. ¿Por qué? Porque es ello lo que va a medir. Por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. La santidad nos permite poder tener esa comunión con Dios. Y yo quiero que te lleves esta palabra. Amén. Porque no podemos nosotros estar uno delante y otro detrás, o uno retrasándose y diciendo, porque escuchaba mucho, decían, pero mira, tiene cuántos años en el Señor y no cambia. Mira, tiene cuánto tiempo, tengo 20 años y 20 años en la iglesia y no cambia. Y es triste poder, siento a veces vergüenza ajena, decir, pero ¿qué? Entonces, llega una conclusión. Es santa, es santo, pero no vive una vida en santidad. Porque la vida en santidad tiene beneficios. Te permite ver la gloria de Dios. Tú ves la provisión, la bendición, la respuesta, los caminos, tú avanzas. ¿Por qué? Porque la santidad te conecta con el Dios verdadero. Amén. Así que decidamos vivir en santidad. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos estado hablando de servicio, queremos servirte, pero tú nos dices, está bien, sírveme, pero hay un detalle. Y así el Señor me decía, Miguel, hay un detalle, servicio con santidad. Si no, es simplemente servicio. Y Dios quiere que sirvas en santidad, no solo que le sirvas. Porque si le sirves simplemente es una obra de nuestra naturaleza carnal. Pero cuando es un servicio en santidad, entonces es blanco ante los ojos de Dios. Y servir es un estilo de vida. En el trabajo, en la casa, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como amigo, como amiga. Todo lo que tú haces, hazlo como para el Señor, porque es un servicio. Pero ese servicio Dios dice, y Dios te dice, hazlo en santidad. Hazlo en santidad. Tú decides ser santo. Tú decides vivir en santidad. Tú decides. Dios quiere que cuando estés expuesto, expuesta, tú puedas decir, yo adoro solamente a Dios, yo sirvo solamente a Dios.
y puedas glorificar su nombre. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí esta mañana. Amado Dios, para que esta palabra quede sellada en sus corazones. Amado Dios, y para que, bendito Padre Celestial,